gomis para un penal donde hayan problemas, los gomis de la calle. Te vamos a meter más a Simón, bronca, ¿sabes por qué? Porque va a morir gente inocente, viejo, porque mira, pues... Video revelado por Noticiero Guatevisión muestra la negociación de pandilleros con autoridades del sistema penitenciario y causa repudio en redes sociales. Para definir como agravante el ejecutar hecho con desprecio a la edad avanzada, a la niñez, al sexo, juventud, orientación sexual. Iniciativa de ley busca castigar las actitudes homofóbicas en el país. Realmente se comunica con nosotros a través del WhatsApp. En primer lugar, fue una decisión que hizo el señor presidente, pues nosotros tenemos que acatar esas decisiones que él toma. Además, entre otros temas, el vicepresidente Jafet Cabrera confirma que presidente Morales utiliza el WhatsApp para dar órdenes a sus funcionarios. La Fundación de Niños Quemados de Guatemala realizará la tercera carrera a beneficio de infantes afectados. Estudiantes venezolanos se enfrentan con la policía en la protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Una nueva jornada violenta en Caracas. Y en el norte del continente, el presidente Donald Trump anuncia su primer viaje de trabajo para finales de mayo hacia Arabia Saudí, Israel e Italia. La información a esta hora de la mañana, por supuesto, y ahora seguimos con más. Las noticias de Prensa Libre como siempre, así que vamos con estos temas relevantes. La analizamos. La primera plana esta mañana con estos temas para poner en su pantalla más inversiones, lo que se hablaba ayer en el foro Forbes, y además el agua cae turbia en Shell, otra nueva denuncia que pesa sobre las autoridades de ese lugar. ¿Qué nos encontramos en el interior de Prensa Libre? Bueno, se lo comentamos a continuación en Viva la Noticia. Relevo de ministros sorprendió a Cabrera. Vicepresidente afirma que el presidente Morales siempre le ha comunicado los cambios que hace de funcionarios, pero esta vez no fue el caso. Hablamos del ministro de Economía. En otros temas importantes, FCN frustra juicio político contra ministro. Ahí vemos, bueno, la graciosa foto del ministro de Comunicaciones, Aldo García, que solo respondió a una pregunta y se retiró con evidente buen humor, como estamos observando. Una interpelación de Aldo García, un acuerdo entre la alianza del partido gobierno para garantizar los fondos a los congresistas y que sigan las mafias en el Congreso. Comentamos una noticia más para que usted se entere de lo que sucede en Guatemala. Juez ratifica delitos a gestores de cooptación. Declaración de Talla que procesada alertó a un banco al efectuar una transacción irregular en cuenta vinculada con Roxana Valdetti. Por supuesto, hablamos de la exdiputada Daniela Beltranena. Las noticias de Prensa Libre. Prensa Libre presentó. Seguimos con más información esta mañana en el caso del ex gobernador de Veracruz, México. Se espera que a través de una exhibición personal se puedan realizar todos los peritajes sobre supuestas agresiones que habría sufrido en la cárcel. Claro, esto surgió después de una denuncia cuando se realizaba una requisa en la cárcel de Matamoros. Fue el abogado, la defensa justamente de este buscado personaje por la justicia mexicana, quien daba a conocer esta información. La exhibición fue presentada porque, según el abogado Carlos Velázquez, el veracruzano sufrió agresiones en la carceleta. Nosotros tuvimos comunicación con él, se nos informó de la forma tan agresiva y brusca que entró el comando con pasamontañas a examinar su celda y los malos tratos que él fue objeto. Esto sucedió tras una requisa y espera que la resolución del juzgado sea favorable. Tanto como escuchar testigos o mandar peritajes para que pueda determinarse el objeto y la contundencia que haya tenido de la manifestación de fuerza que fue objeto. El miércoles pasado, Velázquez fue contactado por el bufete de abogados que defiende al exgobernador en México para que lo auxilie. Sobre su extradición aún se esperan expedientes de México para que la sala pueda conocerlo. También esperan la respuesta del sistema penitenciario para el ingreso de un colchón y que pueda tener contacto con otros presos. Ahora continúa aislado. Por otro lado, el partido oficial FCN Nación y la Unidad Nacional de la Esperanza continúan sin solventar ante el registro de ciudadanos las dudas que han surgido sobre el financiamiento electoral mientras que corren los días de plazo para la cancelación de ambos partidos. Escuche.
SUNE y FCN Nación se acercan a la cancelación, luego de que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral diera un plazo de 30 días para evacuar sus pruebas de descargo sobre los hallazgos de la auditoría electoral de posible financiamiento político anómalo. A 18 días de que culmine el plazo, ninguna organización política se ha acercado al organismo electoral para solventar las dudas con la documentación que respalde los gastos de la campaña de 2011 y la pasada en 2015. En otro ángulo de la noticia, el proceso judicial de demanda y contrademanda entre el Ministerio de Salud y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud continúa su marcha. En la última audiencia, la cartera de salud presentaba documentos en contra del sindicato, los cuales detallan, entre otras cosas, los arreglos que existen entre sindicalistas y los gobiernos anteriores. Vea usted. El Ministerio de Salud en la segunda audiencia de contrademanda. Los documentos muestran cómo se arregló el sindicato con gobiernos anteriores, en donde es evidente el tráfico de influencias. En uno de los documentos se acuerda unificar bonos al salario base, asignando 303.998.000 quetzales para el respectivo cumplimiento, dejando claro que se tenía que agilizar el proceso. El documento fue firmado por Luis Enrique Monterroso, ministro de Salud en ese entonces, Otto Pérez Molina, presidente, y el líder sindical Luis Lara. Esto se hizo saltando el proceso de la ley de presupuesto. El segundo documento fue una carta del Sindicato de Trabajadores de Salud dirigida al entonces ministro Jorge Villavicencio, en donde se le da a conocer de un consenso entre el dirigente de la CESAN Luis Enrique Monterroso y la vicepresidenta Roxana Valdetti, así como el Frente Nacional de Lucha, que solicitó la contratación de 2 trabajadores. Edgar Huertas con honorarios de 25.000 quetzales y Evelyn Zamora con honorarios de 20.000 quetzales. La carta concluye afirmando que la contratación son órdenes precisas de la vicepresidenta Valdetti. La carta fue firmada por el fallecido líder sindical Luis Lara. El sindicato planteó que el Estado tenía una falta de personalidad, es decir, que el Estado no tenía por qué revisar sus actuaciones previas. Por supuesto, PGN, y también es criterio de este ministerio, consideramos que el Estado tiene no solamente el derecho, sino también el deber de revisar las actuaciones pasadas de sus gobiernos. Se llevó a cabo la recusación del abogado, que en este momento auxilia al sindicato, pues es el mismo abogado que negoció el pacto colectivo. El Ministerio de Salud debe esperar a que la Sala de Apelaciones resuelva si la jueza está en lo cierto o no, al declarar sin lugar la solicitud de recusación de César Landelino Franco, abogado del sindicato, a quien el ministerio debió pagarle 24 millones de quetzales, lo que está estipulado en el pacto colectivo de los salubristas. Y siguiendo con la información, una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso de la República busca castigar las actitudes homofóbicas en el país. Esto al ampliar el delito de discriminación que se contempla en el Código Penal, y esto, por supuesto, como ocurre en muchos otros países del mundo, se replicaría si se discute en el Congreso en Guatemala. Acompañada de grupos de la diversidad sexual, la diputada Sandra Morán presentó una iniciativa de ley para reformar el Código Penal y ampliar el delito de la discriminación, y así sancionar a quienes agredan o discriminen a las personas que tengan una orientación sexual distinta. El numeral 18 del artículo 27 del Código Penal, para definir como agravante el ejecutar hecho con desprecio a la edad avanzada, a la niñez, al sexo, juventud, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, religión, enfermedad o alguna condición de incapacidad. Y además se amplía el artículo 202 bis del mismo código para incluir dentro de los temas de discriminación a los que por motivos de género, orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto se amplía. De acuerdo con la diputada, es necesario legislar para que el sistema de justicia tenga las herramientas para sancionar estas acciones, debido a que el Ministerio Público recibió durante 2016 174 denuncias por agresiones sufridas por personas homosexuales. Bueno, tenemos que
que ampliar más la información en torno a este tema y para ello tenemos en llamada telefónica a la diputada del Partido Convergencia, Sandra Morán. Recién escuchábamos sus declaraciones. Diputada, muy buenos días. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Un tema de suma importancia, hablar del delito de la discriminación en Guatemala. Escuchamos sus razones. Por favor, adelante. Buenos días, diputada. ¿Le escuchamos? ¿Nos escucha usted? Bueno, me parece que tenemos un pequeño problema en cuanto a la comunicación. Trataremos de restablecer nuestra llamada. Mientras tanto, tenemos más información para compartir con todos ustedes y nos quedamos siempre en el Congreso de la República, porque en este lugar daba inicio la interpelación al ministro de Comunicaciones. Sin embargo, tuvo una duración de 20 minutos. Esto debido a que diputados de la bancada FCN Nación rompieron quórum. Tenemos que señalar que el juicio político continuará la próxima semana, en la que se espera que los congresistas pidan el voto de falta de confianza en contra del ministro Aldo García. Que haya defensores oficiosos como el diputado Giordano, que es el que menos solvencia moral tiene para estar alegando nada, esto va a continuar. Porque nos parece realmente ilógico, aquí no hay Superman ni superministros, al hemiciclo negarle el derecho a apoyarse de viceministros y asesoría legal, está prácticamente solo el ministro. No se puede recuperar una red vial de 17,000 kilómetros en un año, es que eso es imposible. Hemos retomado entonces el contacto telefónico para retomar el tema. Sí, estamos hablando de esta iniciativa de ley para reformar el Código Penal, ampliar la información en torno al delito de la discriminación. Diputada Sandra Morán del Partido Convergencia nos acompaña vía telefónica. Muy buenos días, diputada. Escuchamos entonces las razones para esta iniciativa de ley. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente presentamos ayer esta iniciativa de ley porque consideramos necesario ampliar el delito de discriminación y tipificar y hacer la reforma a la parte de agravantes debido a la problemática que la comunidad de LGTBI sufre, pero también otras personas como por ejemplo la juventud que últimamente se ha visto mucho más criminalizada. Es decir, hay un ambiente de violencia, de diversas violencias que sufren diversas personas por el hecho de ser quien son o de pensar lo que piensan o de creer lo que creen. Y creemos que es necesario comenzar o fortalecer las acciones que ya se hacen para prevenir este tipo de acciones que en otros países se llaman crímenes de odio. Por esa razón y como resultado de varios meses de trabajo, hemos presentado ayer esta iniciativa de ley. Diputada, según su percepción y en este corto tiempo que ha pasado desde que presentaron esta iniciativa de ley, ¿cómo ha sido recibida por los diputados en el Congreso de la República esta iniciativa de ley? ¿Y cuál sería entonces el proceso que debemos esperar para tener más información en cuanto al tema? Sí, muchas gracias. Bueno, el día de ayer la iniciativa fue firmada por otros diputados y además me han manifestado, tengo el apoyo de la diputada Emma Montes, que la firmó, del diputado Walter Félix, de Amílcar Pop, tengo también el apoyo de Inque Chavarría, que es el diputado de Creo, incluso el mismo diputado de Viva que presentó la ley la semana pasada, pues platicamos y me dijo que podía estar de acuerdo en dar el voto en el momento que pudiera ser votada. Yo creo que que vamos a tener apoyo de varios diputados, espero lo suficiente para que pueda ser una ley positiva, porque estamos hablando de salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas. Y no podemos seguir permitiendo las violencias diversas que se sufren día a día y la intolerancia que hay. Me parece que no es normal que nos sigan llamando anormales y creo que Guatemala tiene que cambiar hacia un espacio donde todas las ciudadanas y ciudadanos tengamos los mismos derechos. Diputada, agradecemos que haya tomado nuestra llamada para poder ampliar un poco más el tema de esta iniciativa de ley que busca obviamente reformar todo esto que existe desde ya en contra de la discriminación. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada. Tenemos que seguir hablando de temas importantes y es la economía. Nuestra compañera Mónica Bando está lista con la siguiente información. Gracias, Vero. Ya es conocido del WhatsApp que envió el presidente de la República al ministro de Economía para pedirle su cargo y con esto vino la remoción del viceministro Enrique Lax,
quien ha dejado varios pendientes en esta cartera y ha confirmado a Guatevisión que uno de ellos es el de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Para abril se había hecho una prueba piloto y ya se tiene bastante éxito en la misma y se esperaría que en julio se pudiera iniciar con las operaciones. Además está el crecimiento por unión aduanera, que la CEPAL estima que por esto sería un 1% bastante optimista, en un escenario conservador un 0.4%. Recordemos que nosotros crecemos a un ritmo de 3.3%, por eso esto significa mucho dinero. Además, otro tema importante es la agenda comercial con Perú, el intercambio de las bases para poner en marcha este tratado de libre comercio. Y tenemos la inteligencia de mercados porque se está creando una unidad de servicio a la pequeña y mediana empresa. También se tiene el comercio con Centroamérica. Hay que recordar que hay retrasos en aduanas, en El Salvador específicamente, en donde ya están en plática las autoridades de El Salvador con los transportistas y se tenía previsto una reunión para esta semana. Además, el proyecto para comunicar aduanas entre la Achadura y Pedro de Alvarado. Y por último, el TLC con Corea del Sur, en donde las negociaciones están cerradas. Esto debido a la negativa de este país por entablar una conversación, pero ya se esperaba también para esta semana poder programar una reunión. Veamos cómo están los precios de las gasolinas: 23.03 la superior, 21.56 la regular y el diésel 17.25. Ahora veamos el tipo de cambio: el dólar 7.34 por un dólar y el euro 8.03 por un euro. Esta es la información económica que les tenemos acerca del tipo de cambio. Recordemos que estos son precios de referencia. Ahora veamos cómo está la economía internacional, en donde podemos observar que a pesar del Brexit, la Unión Europea pues ha tenido un crecimiento en su economía. Veamos el siguiente video. La zona euro presentó buenos números durante este 2017, esto debido a que el Producto Interno Bruto registró en el primer trimestre un crecimiento del 0.5%, como muestran los datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, a pesar de la incertidumbre que pesa sobre su economía como el Brexit o las elecciones en Francia. La economía está demostrando ser resistente a la incertidumbre tanto externa como interna, señaló Bert Kolhin, analista de ING. La expansión corresponde a las estimaciones de los analistas consultados por el proveedor de servicios financieros FactSet y a la registrada en los últimos 3 meses del 2016. En comparación al primer trimestre de este mismo año, el PIB progresó un 1.7% entre enero y marzo pasados. Pero a quien no le está yendo muy bien es a Gran Bretaña, que ya fue advertida por el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, de que la salida de Reino Unido con la zona euro no serán rápidas ni sin dolor, ya que la Unión Europea buscará que el país separado pague su factura para saldar cuentas con respecto a los compromisos adquiridos ya por Reino Unido en el marco del financiamiento de los programas plurianuales que estaban ya programados para el 2020 y que quedarían pendientes. Algunos estiman esta cifra en unos 60 millones de euros, aunque el diario Financial Times indicó que podría incrementarse a 100.000 millones, a lo que Theresa May indicó que será dura para negociar. Con información de AFP, Mónica Obando. So the other day and the difference is over this age. Recordemos que estamos cerca de las elecciones en Francia. Vamos a ver cómo esto afecta a la economía europea. Regresamos con más en Viva la Mañana. Gracias por la información, Mónica. La economía y ahora a las calles está en la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Vamos contigo, Julio de León. Cuéntanos qué está sucediendo en este lugar. Allá nos vamos, Julio. Muy buenos días, aquí estamos efectivamente, compañeros, en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y bueno, que se encuentra ubicada aquí en la zona 1. Estoy acompañado del secretario, quien es Germán González, y es que efectivamente tenemos que hablar acerca de algunos temas que están dándose en nuestro país y la Secretaría está trabajando en la prevención. Directamente tiene que ver con el tema del fenómeno del Niño y cómo esto afecta al sector noroccidente de nuestro país. Secretario, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, contento de estar acá en Viva la Noticia y tratando la manera de informarle a la población lo que estamos haciendo en prevención de desnutrición crónica.
Perfecto. Bueno, la verdad es que sí es un tema que hay que tomar muy en cuenta. Las condiciones climáticas afectan el tema de cultivos y hablando específicamente de nutrición, pues bueno, hay derivados, ¿no? Consecuencias que tienen que ver con esto. ¿De qué manera la Secretaría está trabajando para prevenir la desnutrición en este sector del país? Bueno, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el de Desarrollo Social, los gobernadores en los 4 departamentos donde estamos haciendo la estrategia, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula, haciendo acciones de prevención. En este momento es cuando los agricultores siembran el maíz en casi todo el país y tenemos que tener una previsión de que sembrar cerca de cuando empiezan las lluvias. Las lluvias empiezan, bueno, aquí en la capital hemos estado sintiendo algunas de las lluvias, pero todavía no empieza la época lluviosa en el país. Eso va a ser a finales de este mes, 20 de mayo, estamos previendo para esos 3, 4 departamentos y que los agricultores puedan sembrar en el tiempo adecuado para poder tener una buena cosecha. Y es que estamos hablando de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, ¿cuál era el cuarto? Chiquimula. Bueno, son departamentos que definitivamente se ven afectados. El cultivo del maíz empieza a partir de estas fechas y que justamente la lluvia lo va a estar afectando. ¿Cómo los habitantes de estos departamentos pueden tener comunicación con la Secretaría? ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer para poder ser ayudados? Cada uno de los municipios que hay en esos 4 departamentos tienen un monitor de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Además, hay 5 extensionistas del Ministerio de Agricultura que están prestos para poder hacer asistencia técnica, poderle decir a los agricultores cómo es que se hacen las siembras, cómo se hace la conservación de suelo, cómo se guarda agua. Va a haber bastante agua que va a caer de la lluvia y que se puede guardar para las épocas donde hay canículas y que esa canícula no afecte tanto el cultivo, que nos permita tener una buena producción a finales de noviembre. Claro, porque sin lugar a dudas la Secretaría podría tener ya la infraestructura para poder colaborar, pero no termina siendo del todo eficiente si la población no se acerca entonces a pedir esa asesoría, a aceptarla. Y bueno, la recomendación está entonces, el micrófono también para hablarle a quienes están en estos sectores y que bueno, no queremos que se vean afectados como ha sucedido en otros años, secretario. Bueno, acercarse a los ministerios, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Desarrollo Social, la misma CESAN, que tenemos monitores en cada uno de esos municipios. También decirle a la población de que cualquier caso de desnutrición aguda que encuentren en las comunidades, que se haga una respuesta social organizada, que vayamos a los servicios de salud, a los puestos de salud, a informar de ese caso para que se pueda tener un tratamiento rápido, que pueda estar oportuno y que podamos tener también salvar vidas y poder tener menos muertes por desnutrición. Efectivamente, la verdad es que es una lucha que tiene que ser de todos, muchas organizaciones también pueden colaborar y comunidades unidas también para acercarse a los ministerios y por qué no resolver esto y más que todo prevenirlo, porque justamente estamos a unos días, ¿no? A unos meses de esta temporada que puede afectar sin lugar a dudas este sector del país. Así que bueno, ya tiene usted la información, por supuesto que los ministerios y cada uno de los monitores en los municipios hay que bueno, tomar en cuenta, detectarlos también, que me imagino que tendrían ya comunicación directa con las comunidades. Así es, cada una de las comunidades hemos platicado con los alcaldes auxiliares, con los síndicos, con toda la organización de gobernanza que hay en los municipios y que ellos están ya con la información también para poder acudir a cualquiera de los ministerios, a cualquiera o a la secretaría o a los gobernadores también. Es importante que haya comunicación con nuestras autoridades para que los servicios públicos lleguen efectivamente a la población. Perfecto, muchísimas gracias. Información de interés entonces para todo el sector noroccidente del país y también para el país completo. Ya está ahí entonces la invitación, acérquese a las autoridades y bueno, evitar, prevenir este tipo de situaciones que sin lugar a dudas han golpeado fuertemente nuestro país, problemas sociales que nosotros podemos también pues colaborar de alguna manera para toda la población. Es lo que estamos nosotros transmitiendo aquí desde la Secretaría de la Seguridad Alimentaria, CESAN, desde la zona 1. Por supuesto que más información la seguiremos detallando más adelante. Compañeros, por el momento vamos de vuelta con ustedes, a menos que tengan alguna otra pregunta para poderla hacer aquí directamente. Gracias por la información, nuestro compañero entonces Julio León desde la CESAN. Gracias, Julio. Nosotros tenemos que seguir al ritmo de la noticia porque hay mucho contenido a esta hora. Dalia Santos tiene información del tránsito. Ponga atención antes de salir de casa. Así es, Vero, continuamos actualizando el reporte del tránsito
para las personas que ya están próximas a salir de casa y ya tienen conocimiento de lo que ha sucedido respecto a los tráilers averiados en la ruta al Pacífico. A esta hora la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha reportado que ya ha movilizado los 4 vehículos de transporte pesado que han obstaculizado el área del túnel como punto de referencia, como también han obstaculizado la Vía Lobos, que es un punto clave para poder llegar a la ciudad capital. Ahora les voy a mostrar parte de las fotografías que comparten los agentes de la PMT de Villanueva respecto al movimiento de estos vehículos pesados. Vemos acá el kilómetro 17, esto es en el área del túnel, donde precisamente el tráiler ya está siendo removido por una grúa, está quedando totalmente libre el ingreso al área del túnel, zona 1 de Villanueva. Observamos acá, fue necesario retirar toda la mercadería que este tráiler trasladaba y definitivamente pues así la grúa ya puede hacer la maniobra. Observamos ahora lo que sucede en la Vía Lobos. Esto se dio aproximadamente hace algunos minutos, donde aún se tenía activado el carril reversible, pero a esta hora ya el reversible ha finalizado y en la Vía Lobos persiste el tránsito lento derivado de estos hechos de tránsito que también pues se registraron en horas de la mañana. Ahora observamos que se ha habilitado el carril reversible en el acceso del Búcaro hacia el Mezquital. Exactamente esta es la conexión del área de la zona 12 de Villanueva hacia el Senma y calzada Raúl Aguilar Batres. En este punto hubo fuerte carga vehicular porque muchos conductores utilizaron este recorrido para poder llegar a la ciudad capital, tomando en cuenta las complicaciones de la Vía Lobos. Otra imagen de lo que sucede en la Vía Lobos, el tránsito aún persiste así en el sector y este es un panorama distinto de lo que sucede en el área del túnel, en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, donde observamos que todo el producto del tráiler, este furgón que usted observa, que es un furgón bastante grande, incluso es uno de los más grandes de 41 pies, según información del conductor, iba totalmente cargado. Entonces, esto es parte de la carga que fue movilizada de la vía pública, puesta en otro vehículo de transporte pesado, y si usted observa, fueron necesarias 2 grúas para movilizar este vehículo, y hacia el sur pues también persiste el tránsito lento, así que es un viernes complicado para la PMT de Villanueva. Este es el tráiler que se movilizó del área de la Vía Lobos, obstaculizaba el carril derecho, ya están totalmente retirados, pero recuerde que si usted va a viajar a la ciudad capital, planifique sus actividades y por supuesto nosotros siempre le compartimos detalles de educación vial. Le dejamos ahora una encuesta que hemos preparado para que usted se informe. Si usted sufre una falla mecánica con su vehículo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le autoriza la ley de tránsito para que un conductor pueda realizar una reparación mecánica en la vía pública? Eso sí, en un área urbana. Así que usted en este momento lo tiene. ¿Cuántas horas máximo se puede tener un vehículo en la vía pública para realizarle una reparación mecánica en área urbana? Vemos que ya hay más de 800 votos y por supuesto que yo en este momento le doy la respuesta. Son 2 horas máximo en área urbana, pero si obstaculiza usted una vía principal, definitivamente es necesario que su vehículo sea removido de forma inmediata. Y les comparto el artículo 97 del reglamento de tránsito, así es como a través de Viva la Mañana usted se informa del tránsito y por supuesto también aprende temas establecidos en la ley y reglamento de tránsito. Así que acá continúa la información. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, Dalia, por la información, por supuesto, lo que está ocurriendo en las calles a esta hora, y los departamentos también son importantes. Saludo a todas las comunidades que nos reciben en el interior del país. Rubén Quito tiene información para todos ustedes. Adelante. Viva la noticia desde allí. Vamos. Tenemos que seguir hablando de las noticias departamentales y con el fin de tener una población estudiantil que conozca sus derechos y sepa cuándo son abusados, el Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia se llevó a cabo en el Centro Educativo Pantaleón en Siquinalá, en Escuintla. Atendiendo a la necesidad de un sector muy vulnerable como es la niñez y la adolescencia de Escuintla, instituciones de gobierno y entidades privadas participaron en el evento, cuyo actor principal fueron niños representantes de diferentes planteles educativos de los 14 municipios de este departamento. Ellos expusieron la problemática que viven diariamente. El objetivo es que los niños, los jóvenes y los adultos nos pongamos de acuerdo en las necesidades que se visualizan para un futuro mejor para esta niñez, porque nos hemos dado cuenta que está completamente olvidado el sector niñez y adolescencia en este país. Compleja, es una situación en la cual tenemos que tener mucha responsabilidad todos los que somos padres, puesto que de eso depende de que nuestros hijos tomen un buen camino. Dentro de los temas abordados en este diálogo estuvieron salud, educación, protección al menor, alimentación y nutrición. Muchos problemas que están pasando, así como la violencia, los violadores, abusos
y también hay muchos jóvenes que son víctimas de lo que es el bullying, que se ha dado mucho en estos últimos tiempos. Nosotros tengamos esa libertad de poder expresarnos con nuestros papás y decirles que esto me está pasando en la escuela, que esto, lo otro. La situación de la juventud en Escuintla es preocupante. Tan solo en el 2016, el Hospital Nacional de Escuintla reporta 100 embarazos en niñas menores de 14 años, por lo que estas actividades son de vital importancia para la juventud. Nos trasladamos a Quiché. Un bus que transporta elementos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se empotró en un paredón a la altura del kilómetro 141 en Chichicastenango, Quiché. Por el hecho, 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Sololá con heridas leves. Según un comunicado, especialistas y planilleros se dirigían a Nevaj, Quiché, a relevar a personal que se encuentra trabajando en la reparación de carreteras de ese municipio. Noticias departamentales que concluimos entonces a esta hora de la mañana. Tenemos que continuar con más información y, por supuesto, este recorrido por los departamentos con nuestros pueblos, acompañados de Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Al norte del municipio de Nentón, en Huehuetenango, se encuentra la posada rural en la finca Chaculá, la cual es administrada por su cooperativa, formada por la comunidad. Todos los ingresos que hay, lo estamos utilizando para, estamos invirtiéndolo para la misma posada para que siga avanzando un poco más, reconstruyendo para poderlo hacer un poco más grande. Solo la casa principal cuenta con 3 habitaciones, una cama matrimonial y 2 camas sencillas cada habitación. Y luego tenemos a la par ya 3 cabañas con 6 camas sencillas cada una. Tenemos a varias señoras, ¿verdad? Cada señora cubre a veces 5 personas a su cargo. Entonces, según la cantidad de gente, así vamos metiendo más señoras o vamos rotando a las señoras según la cantidad de tiempo que haya clientes. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Falta un minuto para las 8 de la mañana, si concluye BLM Noticias. Recuerde que estamos todos los días en Viva la Noticia, muy tempranito informando. A partir de las 5:45 le informamos de todo el acontecer nacional, internacional, hasta las 8 en punto de la mañana. Muchas gracias a toda la gente que se comunica a través de redes sociales, también desde Estados Unidos. Un placer poder saludarlos, pero no se vaya. En esta pausa viene un anticipo de lo que empieza en un ratito nada más en Viva la Mañana. Hasta las 10 hay reality, hay muchas cosas para compartir, pero nuestra labor informativa concluye en este momento. Te esperamos entonces el lunes a las 5:45 con Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos. Buen día.